Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Mi querida Tamara, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, muy feliz de saber que teníamos sección contigo y que nos vas a hablar de este famoso y que se volverá más famoso, el baile de los 41, porque viene una película próximamente justamente que habla sobre esta historia. Pero qué Claro. mejor que tener el contexto y saber qué fue lo que pasó en aquel baile donde no eran 41 sino 42. Cuéntanos. Así es, ya espoleaste el chiste, ¿eh? No, De porque la plano. gente se lo sabe. Sí, de hecho, Oye, eso dice el déjame saludar tráiler. también a Ingrid. Hola. Hola. Yo no me lo ¿Qué- sé, no me lo sé. Entonces Ah, está bueno, perfecto, No, ya, échale, bueno, échale. vale, ahí ahí va. va, pues sí. Bueno, imaginemos, vámonos solamente 119 años atrás, es decir, apenas iniciado el siglo XX, en 1901, en medio de este México porfiriano, donde todo era francesado, donde todo era glamour, claro, en el centro del país, en la Ciudad de México, las grandes casonas de estilo porfiriano daban cita a esta aristocracia que, como dice Salvador Novo, mustia y tímida, y que se despojaba de esos cartabones que marcaba la sociedad porfiriana justo al caer la noche. Pues eso ocurrió entre el 18 de noviembre y 19. ¿Por qué digo? Porque fue en la noche y descubiertos en la madrugada 9. Cuenta la historia en la cuarta calle de La Paz, en la colonia tabacalera, al centro de la Ciudad de México. ¿Dónde está eso? Donde está el Monumento a la Revolución. Esa calle hoy día se llama Ezequiel Montes. Y ahí dieron aviso unos vecinos a los gendarmes, que sería la policía nocturna, de que había mucho escándalo en algo que era como una bodega. No era exactamente una casa, sino una bodega. Al llegar el gendarme y tocar la puerta, pues descubre, cuando abre la puerta, que un afeminado vestido de mujer, con la falda recogida, con la cara y los labios llenos de maquillaje, y con una voz muy dulce y melindrosa, le responde: ¿se le ofrece algo, mi general? Y le dice: pues quiero su permiso para ver por qué tienen ustedes una fiesta. Descubren ahí que hay una fiesta de 42 asistentes, de los cuales 21 estaban travestidos de mujer, todos eran hombres, 21 de mujer, y otros estaban vestidos de militares. Fueron detenidos por el gendarme en turno, como hacía su labor nocturna. No había un permiso para una fiesta a esas horas, y mucho menos en esa vestimenta. Ubiquemos que son el inicio del siglo XX. ¿Pero era Nadie ilegal? habla de la homosexualidad. ¿Era ilegal vestirse de mujer? Pues en ese momento nadie habla de la homosexualidad, ni siquiera está reglamentada. No es que sea ilegal, ni siquiera se reconoce que exista, ¿no? Ese es el gran tema. Hoy día incluso nos puede causar cierta incomodidad a cierto grupo de la sociedad cuando ve a un travesti o a un transgénero, ¿no? Las risitas mustias, hablar bajito, señalarlos, o incluso Ingrid y Tamara recordarán que, por ejemplo, en ciertos lugares no hay baños destinados para transexuales ni travestis, y que las mujeres o los hombres se incomodan si ven entrar a gente travestida o transgénero a los baños, que consideran que no debe de ser para ellos. O sea, eso 120 años más tarde, así es que imagínense en ese inicio del siglo XX. Pero regreso a esa historia, se los llevan, y cuando empiezan a levantar el acta con los nombres de quiénes son a estos que han detenido, salta a la vista un nombre, y consideran que tienen que avisar al señor presidente, a don Porfirio Díaz, a quien despiertan esa madrugada. ¿En serio? Para darle el aviso de que han detenido a 42 invertidos, era el término que se usaba al inicio del siglo XX para referirse a los homosexuales. Dice: hemos detenido, mi general, a 42 invertidos. Y Porfirio Díaz dice: si ya los detuvieron, si ya se calmó todo, qué necesidad de despertarme para darme aviso a eso. Qué bueno que hicieron su trabajo. No, mi general, lo que pasa que de esos 42 que detenimos, pues está Ignacio de la Torre y Mier, es decir, el yerno de Porfirio Díaz. Y además el yerno de Porfirio Díaz era dentro de esos 21 que estaba vestido de mujer, ¿no? Por lo que Porfirio Díaz le dice: ¿cuántos me dice que son? Dice: 42, mi general. Pues son 41. Se dice en la voz popular
En realidad quedó así escrito en el periódico El Imparcial, pero todo parece indicar que fue una nota malintencionada, que Nacho de la Torre se escapa por la azotea vestido de mujer con los tacones en la mano. La figura y la estampa puede ser efectivamente para una película, pero seguramente en la realidad no ocurrió así, porque ni siquiera les daba tiempo de poderse escapar por las azoteas bajo ese momento de escándalo. Imagínense lo que fue ese escándalo para Amada Díaz, quien era su esposa, hija de Porfirio Díaz, que se había casado con el hombre más codiciado. Ahorita preguntaban sobre los solteros codiciados, ¿no? Nacho de la Torre era un soltero muy codiciado, donde Juan de la Cabada dice algo con jiribilla, como diría mi abuela, porque en las crónicas que él habla de las familias aristocráticas del Porfiriato dice que Nacho de la Torre era tan codiciado por sus secretos, ¿no? Tenía un gran secreto que guardaba, que hoy sabemos de qué se trataba. Incluso todavía los más maliciosos, en los diarios de Amada Díaz dice que nunca se consumó el matrimonio, que nunca hubo vida íntima con su esposo. Con Nacho, ese modo, por supuesto, que este hombre aristocrático que Tamara te debe de resultar el apellido muy familiar, los Martínez de la Torre, en Veracruz. Como la ciudad de aquí de Veracruz. Bueno, pues son familiares, son tíos de Nacho de la Torre y Mier. Eran unos tíos aristocráticos del Porfiriato que llevaron el tren hasta Veracruz y que eran de grandes productores azucareros de esa zona, y Nacho de la Torre, su sobrino, pues había heredado parte de esas haciendas. En una de esas haciendas que heredó Nacho de la Torre, le pidió a Pablo Escandón, que era el presidente, hoy sería un presidente municipal, el gobernador en realidad de Cuernavaca, que dejara libre en el regimiento al número 40. ¿Quién era ese joven número 40? Emiliano Zapata. Zapata se convierte en el caballerango de Nacho de la Torre. ¿En serio? Y hay miles de historias alrededor de si tenían o no una relación. Nada de ello se ha podido comprobar, no hay documentos. Lo que sí sabemos es que cuando en 1913 viene la decena trágica, después de que Díaz ha renunciado al poder y se queda Amada con Nacho de la Torre, que ya era el yerno muy incomodísimo para Porfirio Díaz, y se queda en México, y Porfirio Díaz parte al exilio. En 1913 se sabe que Nacho de la Torre patrocina el atentado a Madero, lo cual es detenido y llevado a Lecumberri, que era la cárcel más temida de Porfiriato, y, oh sorpresa, cuando en una de esas visitas que hace Amada Díaz, le dice que Nacho de la Torre ya no está en su celda, que no está en el Lecumberri, que se ha escapado, y que es Emiliano Zapata quien ha firmado la salida de Nacho de la Torre. Lo toma prisionero y se lo lleva a Cuernavaca. Después de ahí, Nacho de la Torre partiría hacia Nueva York, donde además le escribirá a Amada Díaz, abordando buque para Nueva York, padecimiento me impide caminar. Te informaré donde esté, pronto espero verte. ¿Cuál era ese padecimiento? Que cuando va a Nueva York, Amada Díaz, para encontrarse con su esposo a principios de 1915, de 1918, el parte médico indica que había llegado muy enfermo con una infección terrible que le llevó a la muerte a Nacho de la Torre, porque tenía deshecho el esfínter y muy dañado el ano. No sobrevive a esa situación y en marzo de 1918, con 51 años de edad, muere Nacho de la Torre en un hospital de Nueva York, y Amada Díaz regresará etiquetada, señalada, sojuzgada por una sociedad mustia, hipócrita, prejuiciosa, alrededor de las expresiones diversas de la sexualidad,
pero sobre todo de un aristocrático que se haya metido, involucrado con un revolucionario pelado como era Emiliano Zapata. Esa es la historia del 41, esa es la historia del yerno incómodo de Nacho de la Torre. Me dejaste con la boca abierta, pero además debo decir que yo siempre digo que a mí no me gusta el chisme, pero siento que tus chismes están buenísimos, pero digo, que estoy aprendiendo historia, ¿sabes? Es algo así como, claro, como ver, ese tipo de chisme sí se vale. Y sabes, Ingrid, son hechos históricos de hombres de piel y hueso, que no solamente son de bronce, que no solamente son estampita, que no solamente era el oropel con lo que se vivía en esa época del porfiriato, que detrás de eso están seres humanos con enormes dudas. Hoy que las escuchaba en la mañana y que escuchaba a la escritora, a Maribel, ¿cuántos temas tenemos como deuda pendiente 100 años más tarde? ¿Cuántos suicidios, cuántos asesinatos a nombre del machismo mexicano se ha cobrado en sangre en nuestro país? Saben que, por ejemplo, los regimientos militares no tienen el número 41, no hay sargento, no hay raso, no hay habitación, no hay celda con número 41. Por ese ¿de verdad se lo saltan? Se lo saltan. ¿En serio? Sí, todavía en el siglo XXI. ¿Por esto del baile de los 41? Exacto. Oh. Por eso se convirtió incluso en un modo. Yo recuerdo a mi familia que cuando llegaban a los 41 años se lo saltaban, no lo decían. Yo ya me voy a empezar a saltar, pero el 47, que es el que viene el año que entra. Qué jovencita, cara. Sergio, como siempre, el tirano aquí, tú lo sabes, es el tiempo, pero hemos quedado fascinadas no solamente de la historia, sino de la manera en que nos la has contado y que por supuesto querremos saber más siempre con tu voz y con tu talento. La próxima semana estaremos pendientes de ti. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta la siguiente. Sergio, y nada más, ¿en dónde te encontramos? Exacto. Bueno, las redes sociales, mi Twitter es salmazán con Z71 o el Cocodrilo MBS, y recuerden, el sábado a las 7 de la noche, en esa misma frecuencia que compartimos, en esos mismos micrófonos, nos encontramos a las 7 de la noche para recorrer las calles de la Ciudad de México a bordo de nuestro cocodrilo, contando historias de personajes y ese chisme, como bien lo dice Ingrid, que concierne a nuestra historia nacional y que hoy nos dice mucho todavía. Es el chisme que sí se vale, venga. Que sí se vale. Gracias, Sergio. Abrazo enorme.